Hola programadores, en el último capítulo vimos cómo crear un player pawn, esto es un actor o un objeto dentro del nivel, el cual controlábamos nosotros con las entradas de usuario, lo que se dice que poseíamos. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo que hicimos fue crear un blueprint no de tipo actor sino de tipo pawn. Con el botón derecho hacíamos blueprint crash y creábamos un actor de tipo pawn, no de tipo actor. Vimos que los actores de tipo pawn eran actores que derivaban de la clase actor y tenían la particularidad de que podían ser controlados por una cosa que se llama player controller, que en el fondo es otro tipo de blueprint, y también podían ser controlados por una cosa que se llama AI controller. El player controller era el objeto que capturaba los eventos de usuario y poseía el pawn. Por lo tanto, era el objeto a través del cual nosotros podíamos controlar y podíamos ser representados por un actor dentro del nivel, lo que se llamaría, aquí podríamos poner player pawn. Además, el AI controller era el mismo tipo de objeto en cuanto a funcionalidad que el player controller, solo que no recuperaba las entradas de usuario, el teclado, el ratón, el joystick, el gamepad, sino que utilizaba técnicas de inteligencia artificial para crear los NPC y poseer los player pawn. Sin embargo, no quedó demasiado claro. Lo que hicimos fue crear un player pawn, como he comentado, que era un blueprint para representar la nave que va dentro del túnel, que era el ship cabin en first person. Este es la mesh, el editor de meshes, y lo que hicimos fue crear el blueprint. Aquí dentro del blueprint teníamos el tunnel ship, ¿vale? Y este blueprint era un blueprint de tipo pawn. Si vamos al class settings vemos que deriva de la clase pawn, que tenía nuestra static mesh de la nave, tenía una cámara dentro desde la cual veíamos en primera persona la nave y añadimos una serie de código para capturar los eventos de avanzar y girar alrededor del túnel. Vale, entonces creamos el blueprint de tipo pawn, añadíamos el código, añadíamos los componentes. Para capturar los eventos de usuario nos íbamos a Edit, Project Settings, y en la parte de Input creamos nuestros eventos de tipo Action, que son eventos puntuales, o de tipo Axis, que son eventos continuos. Creamos el evento de tipo Axis, girar. Con el girar le asignábamos las teclas Z y X, pero vimos que podíamos asignarle muchísimas más entradas de hardware para un solo evento. Y con el evento avanzar, lo que le asignábamos eran las teclas y K, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros podíamos venir al player pawn y con el botón derecho capturar los eventos que nosotros habíamos nombrado, girar, etcétera. Aquí tenemos el evento girar, ¿vale? Y le dábamos un giro de rotación local, y aquí capturábamos el evento avanzar y le dábamos un avance en el eje de coordenadas X local para que avanzase siempre hacia adelante. Todo esto está muy bien, pero acabo de decir que los actores de tipo player pawn necesitan ser controlados con un player controller. ¿Y dónde he puesto este player controller? Porque si yo me vengo aquí, perdón, no voy a cerrar, si yo me vengo aquí y ejecuto, yo ahora mismo estoy manejando la nave. ¿Dónde le he indicado a Unreal que yo voy a poseer este player pawn? ¿Dónde se lo he indicado? Porque yo podría crear muchos player pawn aquí. En el mapa tengo uno, podría poner otro. Sin embargo, cuando yo le digo play, solo me lo ejecuta en un sitio concreto. Y es un player pawn concreto. Los otros, que vemos ahí a lo lejos, no los estoy controlando. Solo estoy controlando uno. ¿Cómo sabe Unreal que tiene que controlar este player pawn y cuál de estos player pawn tienen que ser? Primero, ¿cómo sabe que tiene que controlar este player pawn y no el player pawn en tercera persona que nos viene con la plantilla de Unreal, ¿vale? Que es de tipo carácter. Pues lo sabe a través de la clase GameMode. La clase GameMode es la que, donde le indicamos el player pawn por defecto que tenemos, el player controller por defecto que tenemos, el HUD por defecto que tenemos y una serie de blueprints que son importantísimos para la ejecución del juego. ¿Y dónde le indicamos esta clase GameMode? Pues se lo indicamos en Edit, Project Settings. Aquí en Edit Project Settings, en la parte de Maps and Modes, le indicamos en la parte de Modes, de Game Modes, que nuestro default plan, voy a hacer zoom, nuestro default pawn class es el tunnel ship. Si yo le quito el tunnel ship y le vuelvo a agregar el first person character, que es el otro blueprint que hay en tercera persona que nos viene por defecto en la plantilla de Unreal, y yo le doy al play, pues automáticamente lo que me hace es instanciarme, voy a quitar esto de aquí, instanciarme
el First Person Character. Ya no me instancia la nave y lo que hago es tomar el control del First Person Character. Por lo tanto, yo le estoy diciendo en la clase GameMode cuál es mi Player Pawn por defecto. A partir de ese momento, este Player Pawn es poseído por un Player Controller y todos los eventos de usuario se redirigen a este Player Pawn. ¿Y cuál es el Player Controller? Yo tengo aquí mi Player Pawn que es de tipo carácter. También tengo aquí mi Player Pawn de la nave, que es de tipo simplemente Pawn, no es de tipo carácter. ¿Dónde le estoy indicando el Player Controller? Porque acabamos de decir que los Player Pawn tienen la particularidad de que a través de un objeto Player Controller recuperan los eventos de usuario y se los redirigen al Player Pawn, los inputs de usuario. ¿Dónde está el Player Controller? La verdad es que estoy utilizando uno por defecto en Unreal. Si me voy a Edit, Project Settings y me voy a Maps and Modes, en la parte de Game Mode, voy a hacer zoom otra vez, tenemos que el Player Controller que tenemos es el que hay por defecto en Unreal, Player Controller, que es un Player Controller vacío, que lo único que hace es coger los inputs de usuario y pasárselo al Player Pawn que nosotros hayamos definido aquí. En este caso está el First Person Character, por lo tanto todas las entradas de usuario de teclado, de ratón, de gamepad, de joystick, se las pasará al First Person Character y todos los inputs de usuario que haya definido en Engine Input, todos estos inputs de usuario que yo haya creado, se los pasará estos eventos directamente al First Person Character. Por lo tanto yo, donde está el First Person Character, puedo recuperar estos eventos de usuario. Si yo cogiese ahora mismo y dijese que el gamepad, en Project Settings, que Maps and Modes, mi Player Pawn por defecto ya no es el First Person Character, sino que es el Tunnel Ship, a partir de ese momento este Player Controller, que hay por defecto en Unreal, que yo no lo he tocado, lo dejo como viene, le pasaría los mismos eventos al Tunnel Ship. Y entre esos eventos, si yo me voy a Project Settings, a Input, yo aquí tengo un montón de eventos, son los que he creado, avanzar y girar, pero tengo todos estos que ha creado la plantilla de Unreal para controlar el carácter. Pero también podría utilizarlos ahora en mi Tunnel Ship, porque el Player Controller ahora le está pasando todas las entradas de usuario al Player Pawn por defecto, que lo he definido aquí en Maps and Modes. Le voy a quitar el Tunnel Ship, ¿vale? Se lo está pasando ahora mismo al Tunnel Ship. Por lo tanto, estas entradas de usuario, como el Move Forward, que son las teclas W y S, ¿vale? O el Move Right, que son las teclas A y D, yo las puedo utilizar desde mi Player Controller perfectamente. De hecho, yo podría venir aquí a mi Tunnel Ship, voy a abrir el Tunnel Ship, y en vez de utilizar estos eventos de avanzar y girar, que son las teclas, me parece que definí la IK y la ZX, que no me gustan nada, voy a borrarlos y voy a utilizar los que hay por defecto en la plantilla, que se llama Move Forward. Los puedo utilizar perfectamente porque ahora mismo el Player Controller los está redirigiendo al Tunnel Ship, porque es precisamente lo que yo he puesto como Player Pawn por defecto. Move Forward lo que hago es mover hacia adelante la dirección X, lo multiplico por el valor axis de la entrada, que es la cantidad de fuerza que estoy haciendo en el control. Como es teclado, pues será 0 o 1 solamente, o menos 1 y 0. Si fuera un joystick, este valor iría entre menos 1 y 1 y sería un valor continuo. Y aquí para girar, el Move Right. Voy a poner Move, a ver si existe, Move Right. Son eventos que ya ha creado Unreal para la plantilla en tercera persona para mover el personaje, la persona. Pero yo los estoy utilizando para mi Tunnel Sheet, porque mi Tunnel Sheet, repito, ahora es el Player Pawn por defecto y va a capturar todos los eventos. Por lo tanto, ahora me funcionarán las teclas WS y AD. Si yo hago un play, ahora mismo ya no se me instancia el carácter, sino que se me vuelve a instanciar la nave. Con el W, con la S, con la A y con la D, puedo girar y puedo moverme. Simplemente ahora con ir a Edit, Project Settings y en Maps and Modes volver a cambiar el Tunnel Ship por el Third Person Character, que es el otro blueprint, simplemente con hacer esto yo hago play y ya tengo otra vez este actor como Player Pawn. Lo que he hecho ha sido en el Game Mode ir cambiando este default Player Pawn a uno o a otro, pero sigo preguntando ¿dónde está el Player Controller?
Hemos dicho que es el player controller el que controla el player pawn, pero yo sin embargo he capturado directamente las entradas de usuario en el código del player pawn y he pasado del player controller. Realmente no lo estoy utilizando. En el fondo sí que lo estoy utilizando, porque como he dicho antes, estoy dejando el player controller que hay por defecto en Unreal, con lo cual yo no lo tengo que crear, él lo instancia automáticamente. Y lo que hace el player controller por defecto es coger todas las entradas de usuario y traspasárselas al player pawn, por eso las puedo capturar aquí. Entonces, ¿para qué sirve el player controller? ¿Por qué nos complican la vida con un player controller? Bueno, porque podría ser que yo tuviese diferentes tipos de carácter y las entradas de usuario las capturase aquí. Porque si por ejemplo tengo un player pawn que es la nave y tengo otro player pawn que es de tipo carácter, que es la persona. Si yo pongo aquí el código de captura de usuario y aquí de entradas de usuario y aquí el código de captura de entradas de usuario, lo estaré duplicando. Sin embargo, si yo lo pongo en el player controller, me bastará con decirle al player controller que ahora controle este o que ahora controle este y el código solo lo tendré que escribir una vez. En este caso, como lo he puesto en el player pawn, si yo tuviese diferentes naves con diferentes blueprints de tipo player pawn, tendría que volver a duplicar el código de control, que es el código de control. Pues si voy al tunnel ship es este, la captura de eventos de usuario. Yo lo tengo ahora en mi tunnel ship. Si quisiera hacer en otro nivel un tipo de tunnel ship distinto, con un comportamiento y unas propiedades ligeramente distintas, y tuviera que hacerlo a través de otro blueprint de tipo pawn, tendría que duplicar este código de control de usuario. Sin embargo, si el código lo hago en el player pawn, ya no lo tengo que duplicar si lo pongo aquí. Vamos a hacer un player controller nosotros. Hacemos un botón derecho, blueprint crash, player controller, y le voy a decir player ship controller. Es un blueprint normal y corriente. En principio es un blueprint normal y corriente que solo contiene una cámara. ¿Por qué contiene una cámara? Si ya le hemos puesto una cámara en nuestro tunnel ship, ya tiene una cámara. Porque por defecto Unreal buscará una cámara en el player controller y será la cámara desde la que veamos la escena, desde la que veamos el juego. Si no la encuentra, irá al player pawn y buscará si hay una cámara. Y entonces la primera cámara que encuentre dentro del player pawn será la que utilice para representar el juego. Por eso, cuando nosotros añadimos una cámara aquí en primera persona dentro de la nave, no hizo falta que le indicásemos en ninguna parte que usase esta cámara, porque esto era el player pawn por defecto. Y como el player controller no lo habíamos creado, habíamos dejado el que hay por defecto en Unreal, pues lo que hacía era buscar la cámara dentro del blueprint de tipo player pawn y encontraba, la primera que encontraba era esta y esta es la que nos puso. Pero ahora hemos creado un player ship controller y aquí es donde vamos a meter el código de control de nuestro pawn, sea cual sea nuestro pawn, porque este player controller podrá tener varios pawn. Imaginémonos que tenemos un pawn que es un tipo de nave y otro pawn que es otro tipo de nave, y el player controller puede ir variando. Imaginemos que podemos ir cambiando de nave, pues tendremos que ir redirigiendo el player controller a uno o a otro. Por lo tanto, yo voy a poner el código de control de usuario una sola vez en el player controller. ¿Y cómo le digo a Unreal que utilice este player controller para controlar este player pawn? ¿Dónde se lo digo? En el game mode. El game mode también contiene el default player controller. ¿Y dónde se lo indico? Pues me voy a edit, me voy a edit, project settings, maps and modes, y aquí donde pone player controller class, en vez de la que hay por defecto le voy a poner la mía, player ship controller. A partir de ese momento la nave pasará a estar controlada por el player ship controller, que será el que yo como usuario controle, porque es del player, no es un NPC, no es inteligencia artificial. Por lo tanto, mis entradas de usuario que están indicadas en engine, input, todas estas entradas, todos estos eventos que yo he nombrado o que Unreal ha nombrado como jump, move forward, move right, avanzar, girar, todos estos eventos serán redirigidos automáticamente al player controller class, que será player ship controller. Y player ship controller puede capturarlos él y gestionarlos él, o pasárselos ya a su pawn, al pawn que está controlando. Si yo ahora mismo el player ship controller que he creado lo dejo vacío y ejecuto el juego, fijaos que el juego sigue ejecutándose correctamente,
¿vale? Porque estoy utilizando mi Player Shift Controller, pero como no hace nada, le pasa todos los eventos al Player Pawn, que en este caso es el Player Pawn en tercera persona que nos viene en la plantilla. Si lo abrimos, el Player Pawn en tercera persona ya está gestionando las entradas de usuario. Yo ahora le voy a indicar que el Player Pawn en tercera persona no sea el Player Pawn por defecto, sino que sea mi nave. Me voy a Maps and Modes y aquí en Default Pawn Class vuelvo a poner Tunnel Ship. Pongo Tunnel Ship, cierro y ejecuto. Y mi nave ya funciona con WS, efectivamente, exactamente igual que antes, ¿vale? Y eso que le he cambiado de Player Controller en Project Settings. Repito mucho las cosas, pero son conceptos nuevos y quiero que queden claros. En Maps and Modes le he puesto como Player Controller mi Player Shift Controller. Ya no he puesto el controlador que había por defecto. Y no he hecho nada en el Player Shift Controller. Me voy a Blueprints, al Player Shift. No he hecho nada, realmente está completamente vacío. No tiene nada. Por lo tanto, lo que hace es coger y pasarle los controles de usuario a su Default Pawn, que en este caso ya es Tunnel Ship. Yo podría aquí podría utilizar, podría capturar los controles de usuario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer ahora mismo. Y voy a quitar el control de usuario del Tunnel Ship. Aquí tengo Input Move Forward, Input Move Right, que son los dos eventos de usuario que voy a capturar. Me voy al Player Shift Controller, botón derecho, Move Forward. Fijaos que puedo acceder a estos eventos de usuario porque estoy en el Player Controller. Y el Move Forward lo que hace es coger y mover un poco hacia adelante el tunnel, ¿vale? Un Add Actor Local Offset lo mueve en la dirección local X, local, que es siempre hacia adelante, ¿vale? ¿Cómo accedo? ¿Cómo lo puedo mover aquí? Porque aquí dentro del Tunnel Shift me bastaba con poner la instrucción Add Actor Local Offset, ¿vale? Porque el actor concreto donde estoy es precisamente el Tunnel Shift, pero aquí en el Player Shift Controller no puedo poner Add Actor Local Offset porque no estoy dentro de un Pawn, estoy dentro de un controller. Lo que tengo que hacer es recuperar el controller que yo estoy controlando en este Player Controller. O sea, ¿qué Pawn estoy controlando desde este Player Controller? ¿Cómo lo sé? De hecho, así a simple vista no lo sé, porque el Pawn, que es este de aquí, que yo estoy controlando con este controlador, en realidad se lo estoy indicando en el Maps and Modes. Y con esto lo vuelvo a repetir. Maps and Modes. Le estoy indicando aquí Tunnel Shift y el Player Shift Controller. Pero con el Player Shift Controller yo podría tener otro distinto, otro Pawn, como hemos dicho antes, distinto. ¿Cómo sé entonces desde el Player Shift Controller cuál es el Pawn que estoy controlando en este momento? Pues con una instrucción que se llama Get Controlled Pawn. Esto me devuelve una referencia al actor que estoy controlando en este momento. Con lo cual, como es un actor, aquí ya sí puedo hacer Add Actor Local Offset, que es justo lo que estoy haciendo aquí. Add Actor Local Offset. Y uno el hilo de ejecución. Y lo voy a mover en la dirección local X. ¿Y cuánto lo voy a mover? Pues precisamente la velocidad que tenga. ¿Pero cuál es la velocidad? La velocidad está en Tunnel Shift. Aquí estaba la velocidad lineal y aquí estaba la velocidad angular. ¿Cómo recupero esta velocidad que está dentro del Tunnel Shift? Porque es una propiedad de esta nave. Yo podría tener otra nave y podría tener con una velocidad distinta. Por lo tanto, no puedo poner la velocidad aquí en la parte de variables del controlador, porque el controlador me podría controlar varias naves distintas. Por lo tanto, tengo que acceder a la velocidad lineal y la velocidad angular de este Tunnel Shift. Bueno, yo aquí estoy accediendo al Controlled Pawn, ¿vale? Entonces, para acceder a las variables de mi Controlled Pawn, que son estas de aquí, tengo que coger, esto es una referencia a un actor, tengo que hacer una cosa que se llama castear. O sea, a lo largo de aquí pongo cast to Tunnel Shift. Con esto lo que estoy haciendo, voy a hacerlo un poquito más grande, es coger esta referencia a un actor genérico que me devuelve el Get Controlled Pawn del controlador y convertirlo a una referencia a mi Tunnel Shift. Voy a unir los hilos de ejecución para que esté todo bien unidito. Y aquí ya me devuelve, pone as Tunnel Shift, ya me devuelve una referencia concreta a mi Tunnel Shift, con lo que puedo recuperar la variable de velocidad, Get Velocidad, que es la variable que he creado aquí. Con esta Get Velocidad
lo puedo multiplicar por el tiempo que ha pasado entre frames, que es get delta seconds. Multiplico esto por esto, float por float, float por float, y esto lo multiplico por el axis del mod forward. Esto lo multiplico, voy a hacerlo un poquito más pequeño, esto lo multiplico por el axis del mod forward, float por float. Lo multiplico y lo llevo a la coordenada X. Ahora mismo estoy capturando el evento mover hacia adelante en el controller y estoy moviendo hacia adelante el pawn que yo controlo con el getControlledPawn. Como pueden ser varios y yo necesito acceder a sus variables concretas, como es el caso de la velocidad, tengo que hacer un casting, o sea, tengo que convertirlo o moldearlo a TunnelShip. Podría moldearlo a otro tipo de blueprints, en este caso es TunnelShip. Una vez que está moldeado a TunnelShip, porque podría ser otra cosa cualquiera, ya me sale aquí la referencia a TunnelShip, con lo cual ya puedo recuperar las variables concretas que yo he declarado en TunnelShip. Y ahora me voy a TunnelShip y voy a borrar la gestión del mod forward. Esto la voy a borrar completamente de mi TunnelShip. ¿Por qué? Porque ya no me hace falta capturarla aquí, lo estoy capturando en el controller. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro tipo de evento, que es el moveWrite. Voy a hacer aquí un input moveWrite dentro del controller y voy a hacer el mismo tratamiento. Primero voy a hacer un getControlledPawn. Recupero el pawn que yo estoy controlando desde este PlayerShip controller, que yo sé que es mi TunnelShip. Por lo tanto voy a hacer un casting al TunnelShip, cast to TunnelShip, porque necesito acceder a sus variables. Y aquí a la variable que necesito acceder, como es el movimiento A y D, que es hacia la derecha y hacia la izquierda, el de rotación, es su velocidad angular. Voy a hacer un getW. GetW tiene que estar por aquí. GetW. Aquí está su velocidad angular. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es un movimiento de rotación en el eje de coordenadas locales respecto a su eje X. Add local rotation. Add actor local rotation. ¿Vale? ¿Qué actor? Este, el ControlledPawn. Podría llevar esto aquí a target o podría llegar el TunnelShip a target. Serviría exactamente lo mismo. Voy a llevar este. Aquí, sin embargo, he llevado el ControlledPawn, pero también podría haber llevado el TunnelShip al target. El target le indicamos cuál es el actor que vamos a rotar. Respecto al eje X, el eje local X, vamos a nuestro TunnelShip. Y el eje local X es precisamente este aquí. Si rotamos respecto al eje X es lo que conseguimos. El eje local, siempre rotación local, en eje de coordenadas locales. La velocidad angular hemos de multiplicarla por el tiempo que ha pasado entre frames. Get delta seconds, float por float, y multiplicado todo esto por el valor del axis. O sea, si esto fuera un joystick, ¿cómo movemos el joystick de izquierda a derecha? Mucho o poco, entre -1 y 1. En este caso hemos puesto las teclas A y D, por lo tanto será 1 o -1. No hay gradación posible. Cojo esto y lo multiplico, float por el valor del ángulo que quiero incrementar. Y esto lo llevo a la rotación roll. Y compilo. Y ahora me voy al TunnelShip y en el Event Graph voy a borrar también el tratamiento de la entrada A y D. Con lo cual ahora mismo el TunnelShip, en teoría, voy a borrar incluso todos los eventos que me pone por defecto, aunque no tengan código. El TunnelShip no tiene código. En teoría es un objeto muerto ahí con nuestra nave. Sin embargo, en el Player Controller tenemos el código para mover hacia adelante y hacia los lados de el ControlledPawn, que queremos que sea un TunnelShip. Si ahora ejecutamos, vemos que conseguimos que se mueva igualmente. ¿Por qué? Primero, porque le estamos diciendo en el Maps and Modes, aquí, le estamos diciendo aquí que el PlayerPawn es nuestro TunnelShip y que el controlador que lo controla es nuestro PlayerShip Controller. Por lo tanto, hemos controlado nuestro TunnelShip de dos formas distintas, sin crear un controlador, dejándolo el que hay por defecto, y creando el código de control de usuario dentro de TunnelShip, y creando un controlador, quitándolo el código de control de usuario de TunnelShip y poniéndolo en el controlador. Ahora ya tenemos nuestro control de nave. Podríamos, en vez de hacer esto, Project Settings, Maps and Modes,
¿Podríamos crear nuestra propia clase Game Mode? Por supuesto, de hecho es lo que hay que hacer. Ahora mismo lo que está haciendo Unreal es, aquí pone Default, voy otra vez a hacer zoom para que se vea bien. Dentro de Project Maps and Modes, aquí pone Default Modes, modos por defecto. Pone Default Game Mode. Lo que está utilizando es la clase Game Mode que le hemos puesto aquí por defecto. Puede haber varias clases, pero hay una que se llama First Person Game Mode, que es la que no viene con la plantilla de Unreal, que tiene todas estas propiedades dentro de su blueprint. Y lo que hace esta ventana de opciones es mostrarnos estas propiedades, de forma que nosotros las podemos cambiar aquí, pero también podríamos ir al Game Mode y cambiarlas aquí. De hecho, vamos a buscarlo. Vamos al First Person Game Mode. Vamos a cerrar esto. Vamos a First Person Blueprint. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. First Person Game Mode. Vamos a abrirlo. Es un blueprint normal y corriente, donde aquí vamos a ampliar. En las opciones de la derecha tenemos todas las clases por defecto. Por lo tanto, es un blueprint. Vamos a compilar. Tenemos Player Controller Class, Player Ship Controller, el HUD, la clase HUD por defecto, Default Pawn Class, Tunnel Ship. Si nosotros lo cambiamos aquí y ponemos First Person Character y en Player Controller Class ponemos Player Controller, o sea la que hay vacía por defecto, y grabamos, y ahora nos vamos al Edit Project Settings y vamos a Maps and Modes. También se ha cambiado aquí, porque esto solo nos está mostrando la clase Game Mode que nosotros le pongamos aquí. ¿Podemos crear nosotros una clase Game Mode? Efectivamente, podemos crear una nueva, derivándolo de Game Mode, y en sus propiedades poner lo que queramos. Entonces tendríamos que venir aquí al Maps and Modes, en Default Game Mode, y poner la clase Game Mode que estamos utilizando. Esto simplemente es una utilidad para cambiar las propiedades de la clase Game Mode, que es donde le indicamos todas las clases por defecto que hay que utilizar. Es una utilidad para cambiarla desde aquí y no tener que abrir el fichero de Blueprint. ¿Qué más? Espero que haya quedado un poquito claro. Si no queda claro, ya sabéis, comentarios, preguntas, lo que queráis. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con nuestro blueprint de tipo Tunnel Ship, porque lo que quiero es hacer algo más divertido, que es mover la cámara. Cuando el player esté aquí dentro avanzando por el túnel, no solo tendrá que mirar hacia adelante, tendrá que intentar disparar y apuntar y mover la cámara, de manera que voy a tener que poner los controles para mover la cámara. Y la cámara la quiero mover con el ratón, moviendo el ratón. Así como la nave la muevo hacia adelante y hacia atrás y la hago rotar con las teclas WASD, quiero que la cámara se mueva con el ratón. Por lo tanto, esta cámara tiene que tener un código de control. Tiene que tener una serie de inputs de usuario para moverlo, y quiero que sea con el ratón. Vamos a ver qué inputs de usuario tenemos ya en el Edit Project Settings. Vamos a Engine Input, y estos son todos los que nos ha creado Unreal en nuestra plantilla. Esto podría estar vacío perfectamente si hubiéramos creado un proyecto desde cero. Lo que voy a hacer primero es borrar los que puse aquí de avanzar y girar, o las teclas IK y ZX, que no me gusta para nada. Borro estos eventos. Y porque me he quedado con estos del Mode Forward, que fijaos que están preparados tanto para las teclas WS, como para las teclas del cursor, como para el Gamepad, ¿vale? Incluso para Motion Controller, que son los mandos con acelerómetro, ¿vale? Un mismo evento puede tener varios tipos de hardware de entrada. Yo lo que quiero ahora es a ver si ha creado un evento de entrada para mover el ratón hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver el turn rate, que tiene buena pinta. Y me está diciendo que no, el turn rate no. Vamos a ver el turn. Perfecto, el evento tar ya nos sirve, si no lo podríamos crear sin ningún problema. El evento tar nos detecta la captura del ratón en la dirección horizontal, por lo tanto nos servirá para hacer el tipo de rotación que se llama yaw, mirar hacia derecha y hacia izquierda. Y ahora para mirar hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver lookup, tiene toda la pinta. Mousey, efectivamente, con este evento Mousey podré mirar hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, solo tengo que capturar los eventos tar y lookup en mi controller o en mi pawn, pero ahora lo estoy haciendo en el controller, lo voy a hacer en el controller, para rotar la cámara en función de cómo esté rotando yo moviendo el ratón. Si no los hubiese encontrado, si fuese un proyecto de cero, pues no tendría más que venir a Axis Mapping, porque es un evento de tipo Axis, que es un evento continuo, no es discreto, no es 1, 1 hora, sino es continuo, lo dejo apretado, y podía crear mi propio evento de tipo Axis, que yo lo podría llamar mirar a los lados, y aquí podría seleccionar en mirar a los lados pues el hardware de tipo ratón, aquí mouse X, mouse Y, lo que quisiera, ¿vale?
pero me conformo con el que ya hay, que es Start y Lookup. Voy a cerrar esto y voy a mi Player Ship Controller, Start y Lookup. El evento Start, que es la rotación yaw. Botón derecho, voy a poner Input Turn. Aquí está mi evento Turn. Este es el que voy a utilizar con el valor de Axis. ¿Para qué tendré que rotar? Tendré que rotar únicamente la cámara, ¿vale? O sea, voy a cerrar esto, voy a ir al Tunnel Ship y ahora no tengo que rotar el actor completo, porque no quiero que la nave se mueva completamente. Solo quiero rotar la cámara como si fuera mi cabeza, que está aquí y está mirando a los lados, ¿vale? Entonces, casi mejor, yo lo puedo hacer desde el Player Controller. Bueno, lo voy a hacer desde el Player Controller. La cámara es un componente del Tunnel Ship, ¿vale? Lo hemos agregado como componente. Me voy a mi Player Ship Controller y lo que hago es un Get Controlled Pawn para saber qué pawn estoy controlando. ¿De acuerdo? Y aquí le digo, primero tengo que hacer un casting, Cast to Tunnel Ship, porque es el Tunnel Ship el que voy a controlar. Este cast tiene una entrada de hilo de ejecución y una salida de hilo de ejecución. Hago así, hilo 1, que es la primera instrucción. Hasta en el ship, ahora aquí ya puedo recuperar el componente de cámara, porque yo sé que Tunnel Ship tiene un componente de cámara. Y hago un get camera view, no get camera como componente. Vamos a ver si encontramos como componente la cámara. Vale, get cámara, aquí está. Esta es mi cámara. Voy a borrarlo y voy a darle un nombre distinto a la cámara para que se entienda mejor esto. Minimizo, voy al Tunnel Ship y me voy a la cámara y le voy a dar un nombre distinto a la cámara. En vez de cámara le voy a poner Ship Camera. Ship Camera. Ahora se entenderá mucho mejor. Si yo me voy aquí, vuelvo al controlador, he capturado el evento TAR y hasta en el Ship voy a poner un Get Ship. Incluso voy a dejar como Ship Cámara. Aquí está, Get Ship Cámara. Ahora estamos seguros de que es el componente de cámara. Lo que quiero es rotar esta cámara en función de cómo estoy rotando el ratón yo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es darle un movimiento a la cámara. Voy a abrir para que se entienda mejor el Tunnel Ship. A la cámara lo que tengo que hacer, selecciono la cámara. Si quiero rotarla para mirar hacia un lado o hacia otro según el eje X del ratón, tengo que rotarla respecto a este eje de X, que es el eje Z. El azul es el eje Z. Tengo que darle un movimiento que se llama de yaw. El movimiento de roll es el que hacemos, o sea, la rotación de roll es la que hacemos con la nave, que es rotar respecto al eje X, así, roll, enrollarse como una croqueta. Y el movimiento yaw es como si fuera el movimiento de decir no, que es respecto al eje Z. Entonces yo voy a capturar el evento de usuario, que es el ratón, y lo voy a utilizar para añadir un ángulo de rotación respecto al eje X, para que la cámara es como si dijese no. Vale, me voy al Player Ship Controller y lo que hago es agregarle un Add Local Rotation respecto siempre a su eje X, su eje Z local, en la dirección del eje Z, que se llama rotación yaw. ¿Y cuánto lo roto cada vez? Pues en este caso, como el ratón, cuando empiece yo a moverlo hacia un lado o hacia otro, me va a devolver un axis value, siempre va a ser 1, 1, entre 0 y 1 continuamente y muy rápidamente, pues en función de cómo tenga la sensibilidad del ratón, me devolverá más o menos valor. Aquí lo que tengo que hacer, como es un ratón, es coger el axis value y directamente llevarlo a la coordenada Z, de modo que en cada entrada del ratón, que siempre es continuo, cuando estoy moviendo el ratón, es muchas veces por segundo que devuelve una entrada de ratón, le iré sumando un grado o medio grado, pero lo hará muy rápidamente. Uno el hilo de ejecución y vamos a ver cómo el Input Axis Turn nos mueve de lado a lado la cámara. Voy a compilar mi Player Ship Controller, minimizo y ejecuto. Y hoy nos sale el carácter, porque nos hemos olvidado cambiar el Player Pawn en el Maps and Modes. Vamos al Project Setting. Y aquí en el Maps and Modes volvemos a poner nuestro default point class como Tunnel Ship. Ponemos como Tunnel Ship, cerramos y ejecutamos. Y ahora si yo muevo el ratón, ¡tachán!, podemos mirar a un lado y a otro. Además, podemos rotar, mirar a un lado y a otro. Podemos avanzar y mirar a un lado y a otro mientras avanzamos. Está mal centrada, por cierto, la nave en el túnel. Pero bueno, esto ahora no importa. Con lo cual ya nos permite mirar hacia un lado a otro. ¿Qué nos falta? Mirar hacia arriba y hacia abajo, o sea, con la dirección Y del ratón.
Pues nos vamos a nuestro Player Ship Controller y vamos a hacer lo mismo pero con el elemento lookup, que me parece que se llamaba, que capturaba en la entrada ahí del ratón. Botón derecho, Input, Lookup. Y hacemos lo mismo. Get Controlled Pawn, recuperamos que Pawn está controlando este controlador, lo casteamos a Tunnel Ship, recuperamos su cámara y en vez de hacerle un Add Local Rotation en la alrededor del eje X, como tenemos que mirar hacia arriba y hacia abajo, vamos al Tunnel Ship, tiene que ser alrededor del eje verde, que es el eje Y, ¿vale? Que miramos hacia arriba y hacia abajo. Se llama rotación de tipo pitch, pico. Esto viene de esta jerga de rotación roll, yaw, pitch, viene de la aviación. Roll es cuando empieza a enrollarse sobre sí mismo, como si fuera una croqueta. Pitch mira hacia arriba y hacia abajo, es el pico. Y yaw hacia un lado y hacia otro, como si saludase o dijese no. Entonces, el lookup tiene que ser una rotación de tipo pitch, hacia arriba y hacia abajo. Para hacer un get controlled pawn del controlador que estoy controlando de este controller, puedo recuperarlo desde aquí, exactamente igual, ¿eh? Hacer un cast to Tunnel Ship, uno los hilos de ejecución, hago un target cámara, que le he llamado ship camera, get ship camera, ¿vale? Y aquí lo que voy a añadirle es un add local rotation, pero alrededor del eje Y. Y voy a llevar directamente el input axis del ratón, esos valores muy rápidamente que nos está mandando el ratón al controlador entre -1 y 1, lo voy a llevar a la rotación alrededor del eje Y. Por lo tanto, cada vez que se ejecute esta instrucción, le dará un pequeño ángulo entre -1 y 1, pero como se ejecuta muchas veces, pues se moverá. Y dependiendo de lo rápido que mueva el ratón, más rápidamente se moverá. Con esto ya tenemos la captura de los eventos de rotación de la cámara en nuestro Player Controller. Vuelvo a repetir que en nuestro Pawn, en nuestro Player Ship, no tenemos ningún tipo de código, está completamente vacío. Si ahora hago al play, puedo mover hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, ¿vale? Hay que tener cuidado porque rápidamente esto se vuelve un poco caótico, pero puedo estar mirando hacia arriba, ¿no? Y avanzar. Avanzo y miro hacia arriba. Miro hacia abajo, miro hacia los lados. En definitiva, hacia donde me dé la gana y puedo volverme loco y marearme. Con lo cual ya tengo controlada la entrada de cámara en mi nave. Muy bien, ya casi estamos acabando. Uy, ¿qué le ha pasado? Ya casi estamos acabando. Estamos haciendo un player pawn muy básico, que es el movimiento de nuestra nave. Y hemos visto, y vuelvo a repetir, que nunca está de más repetir, que dentro de Project Settings, dentro de Maps and Modes, aquí es donde le indico el player pawn por defecto, el controller, etcétera, que podría tener el controller por defecto, que es el player controller, que está completamente vacío, que no tendría que crearlo, y todas las entradas de usuario tendría que capturarlas, el código tendría que ponerlo dentro de Tunnel Ship. También hemos creado un game mode, ¿vale? Por defecto. Perdón, lo hemos visto, que es el game mode que nos viene en la plantilla en tercera persona. Y podríamos crear nuestro propio actor de tipo, nuestro blueprint de tipo game mode, para poner estos parámetros si quisiéramos, o tener varios game modes e ir cambiándolos durante el juego. Aquí en Project Settings pondríamos en Maps and Modes el game mode que quisiéramos, ¿vale? O sea, no tenemos por qué poner uno solo, podríamos poner uno y luego cambiarlo, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos dejar el que hay por defecto, el game mode que viene con Unreal por defecto, ¿vale? Que en este caso no podemos decidir lo que hacemos, tenemos que utilizar todas las clases por defecto. Podemos coger uno nuestro, vamos a hacer uno nuestro, muy rápidamente, va. Nos vamos a Blueprints, aquí, y voy a crear un blueprint de tipo Game Mode, ¿vale? Aquí nos pone Game Mode base, ¿vale? Le doy a Game Mode base y digo My Game Mode. Creo My Game Mode y en My Game Mode le voy a poner como el Player Controller Class, el Player Ship Controller, y el Default Pawn Class, el Tunnel Ship, y compilo y salvo. Me voy a Edit Project Settings. Primero voy a dejar en Maps and Modes el First Person Game Mode
como estaba antes, o sea, First Person Character y el Player Controller con el Player Controller normal. Y ahora voy a cambiar de Default Game Mode. En vez de este voy a poner My Game Mode. Como yo he creado un blueprint de tipo Game Mode, puedo cambiarlo y automáticamente me cambian los valores de estos parámetros. Simplemente estoy accediendo a las variables de este blueprint de tipo Game Mode. Si yo ejecuto esto, pues tendré lo mismo. Y si ahora cambio en Project Settings, Maps and Modes y pongo el First Person Character, First Person Game Mode, tendré los de First Person Character. Ya vuelvo a tener otra vez el control habitual de mi carácter. Pero, ¿qué más opciones tengo para poner un Player Pawn dentro del mapa? Sin necesidad de cambiar el Game Mode incluso. Unreal nos proporciona varias posibilidades. Vamos ahí, vamos a donde tenemos esta nave de túnel, ¿vale? Me voy a poner al lado, Play from Here, y me pongo al lado. Aquí tenemos nuestra maravillosa nave de túnel, que la verdad, cada vez que la veo me gusta más. No es que sea muy avanzada, pero le falta el cristal de la cabina que ya lo haré. Vale, ¿podemos poseer el control de esta nave sin necesidad de cambiar el Game Mode? Por supuesto. Si yo me voy voy a borrarla del escenario. Voy a borrar todas las naves que tengan en el escenario. No sé si tengo alguna más. Creo que aquí tengo más naves. Tengo un montón. La borro y la borro. Creo que ya no quedan más Tunnel Ship. Vale. Yo en mi blueprint de tipo Pawn del Tunnel Ship tengo una opción. Aquí, si selecciono la parte de arriba, que son las propiedades del propio blueprint, voy a hacer un zoom para la opción esta, que es Auto Possess Player. Que este objeto sea poseído por el player automáticamente de forma independiente a lo que ponga el Game Mode. Ahora mismo está desactivado, pero si yo lo activo, le puedo decir qué número de jugador local, esto es por si el juego es multijugador local, no en red, el local, ¿eh? Si le pongo player 0, automáticamente nuestro player, somos nosotros, porque estamos en modo local y solo tenemos un jugador, tomará posesión de este, voy a grabar, de este Pawn. Y las acciones de los inputs de usuario pasarán del player controller que hay por defecto a este Pawn. Yo voy a poner el Pawn en cualquier parte de por ejemplo, lo voy a poner aquí, mirando a las minas y a la salida del túnel. Lo pongo aquí, lo pongo aquí. Tomar posesión significa que no solo tomaremos el control, sino que la cámara las cosas se verán a través de la cámara que hay en el Pawn, ¿vale? Si yo le doy el play, automáticamente yo no he cambiado el Game Mode. El Game Mode sigue siendo el carácter en tercera persona que hay por defecto. Sin embargo, aquí me sale la nave y me sale justo, o sea, ahí tomo el control justo donde está puesto este objeto Pawn. ¿Por qué? Porque le he dicho dentro del blueprint, en una de sus propiedades, que sea autoposeído por el jugador, con lo cual se salta la regla del Game Mode, da igual el Game Mode que haya y da igual las propiedades que tenga, y automáticamente es poseído por el player. Y como aquí en el Tunnel Ship no tengo ningún tipo de código de control de inputs de usuario, y el player controller que tengo por defecto es el que hay puesto en Maps and Modes, que no hace nada, que es el vacío, porque todo el control de eventos de usuario está en el blueprint de tipo Pawn de First Person Character, pues lo que me hace es, vale, te pongo el default Pawn, el que tú me has dicho, con Auto Possess Player, pero no puedes hacer nada, no puedes moverte con el teclado y con el ratón, porque en ningún momento me estás diciendo cómo capturar las entradas de usuario. Me tendrías que haber dicho cuál es el nuevo controlador que quiero, ¿vale? O tendrías que haber puesto el código dentro de Tunnel Ship. En este caso, el Auto Possess Player con el player 0 respondería a las entradas de usuario porque el código estaba dentro del Pawn. Vamos a dejarlo como Disabled, de modo que ahora tengo, ahí vemos el Pawn que estábamos poseyendo. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahora tengo el Game Mode de tercera persona y no puedo poseer la nave. Si cambio el Game Mode y lo cambio al Tunnel Ship Game Mode, ya sabéis que podría poseer la nave y moverla. Pues de momento esto es todo. Vamos a ir avanzando poco a poco y en el próximo capítulo pues veremos más. Muchas gracias.